Buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la unidad 5. En la unidad 5 es de sociedad anónima. En el Power que va a estar subido a la plataforma también tenemos unos cuadros sinópticos en donde explicamos prácticamente un resumen de la sociedad anónima, cómo se constituye, qué es la sociedad anónima, qué es la sociedad unipersonal, que es la sociedad que se agrega a partir de la reforma de la 19.550 por la 26.994 con el nuevo código. También explicamos en un resumen cómo es la sociedad unipersonal para que vean la diferencia con la sociedad anónima, que en realidad es una base de ella. Entonces, más allá de eso, también van a tener la unidad 5 en la plantilla subida, la parte teórica, pero siempre basándonos en una parte práctica, porque nosotros en esta materia siempre tenemos que orientarnos a la parte práctica. Todos los conceptos que venimos dando en la parte comercial, ya sea de sociedades, de las distintas clases, la vamos a practicar a cómo se redacta una sociedad, qué es lo que se pone en una escritura, qué no, dónde va, cómo se hace el acta constitutiva, cómo se hace el contrato social o la publicación en los edictos. Entonces ahora vamos a ver la parte práctica de la sociedad anónima. La escritura constitutiva. En la parte de las sociedades anónimas nos dice la ley de sociedades y el artículo 183 nos dice que el directorio está autorizado a hacer los siguientes actos. Y ahí empieza a denominar todos los actos que están previstos y que puede hacerlo el directorio en el objeto social. La forma en que se redacta la sociedad anónima, la Ley General de Sociedades en el artículo 165 determina que el contrato por el que se constituye este tipo de sociedades se otorgará por instrumento público. O sea que ya veníamos viendo que la escritura pública es el instrumento público por antonomasia, el más que tiene mayor certeza, seguridad y permanencia en el tiempo. Y una de las ventajas que habíamos visto, y ya lo había dicho, es que podemos adquirir una copia en cualquier momento, que siempre queda en el protocolo de la escribanía, una copia en caso de pérdida del estatuto o del acta constitutiva. Entonces siempre la mejor opción es la escritura pública. En el acta constitutiva, esta es la escritura constitutiva, la imagen que vemos, es en donde es muy parecida a la SRL porque esto es un ejemplo de una escritura donde dice escritura 251, la constitución de María, sociedad anónima y otros, en la ciudad de, provincia de, el lugar, ante mí, el notario, el registro, las personas que comparecen, los datos de las personas que comparecen y van a firmar en caso de ser casados subcónyuges, si son solteros, si son casados. Todos los comparecientes son capaces, quienes acreditan su identidad con los documentos citados. En la fotocopia que agrego intervienen por sí y dice que vienen a constituir una sociedad anónima que se regirá por el presente acta constitutiva y estatuto. Esta sería la escritura constitutiva. Y luego viene el acta constitutiva, que generalmente habíamos hablado que en el acta constitutiva, tal como se dijo respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, se pone generalmente la sede social, la suscripción e integración del capital. Efectuaremos la designación del primer directorio y del órgano de fiscalización, así como también podemos apoderar a alguna persona para otorgar la escritura de modificación del contrato social o de inscripción y algunos detalles más relacionados con el objeto social. Entonces, en el acta constitutiva tenemos el ejemplo de la denominación y sede social, cómo se pone, ahí nos da el ejemplo. En su sede social en calle tal, será trasladada por resolución del directorio o asamblea ordinaria. Dice, ya en este ejemplo nos pone como en caso de ser trasladada, que tiene que ser a través de una resolución en una asamblea ordinaria de accionistas. Después la suscripción del capital. Siempre entonces tenemos que ver por el instrumento público a través del artículo 183. Después de la suscripción del capital, se comprometen a integrar el tanto por ciento del capital y el restante en un término no mayor a 2 años a partir de hoy. Siempre el total del capital
la suscripción del capital es lo que siempre hay que tener en cuenta. Luego también hablamos de la designación del directorio, se designa presidente a tal persona, todo en cuanto a cómo lo establece el 264 de la Ley de Sociedades, donde también establece el domicilio de las personas que van a ser los directores, directores suplentes, vicepresidente, presidente. Y tienen que, no deben estar comprendidos en las inhabilidades y todas las incompatibilidades que están previstas en la Ley de Sociedades. También se designa el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, como ya lo habíamos visto, es lo del artículo 55, que tenemos 3 clases, puede ser individual, puede ser a través de sindicatura, puede ser a través del consejo. Entonces, en este caso, en el ejemplo, dice, no encontrándose la sociedad incluida en el artículo 299 de la 19.550, no se designan síndicos, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalización, según lo prescrito por el artículo 55. En este caso, solamente se va a designar como fiscalizadores a los accionistas de la sociedad. Sabemos que acciones, hay diferentes clases de acciones, pero eso lo venimos estudiando en las distintas clases de acciones que tienen que tener la sociedad anónima en la parte teórica. Luego tenemos el cierre del ejercicio social, cerrará, ponemos la fecha en que se va a cerrar. También las autorizaciones del 183, que con el artículo 183 la sociedad autoriza al directorio a realizar todos los actos comprendidos en el objeto social. Eso es lo que dije al principio de la unidad, que es muy importante, este artículo 183, a qué es lo que autoriza al directorio. Después está el apoderamiento, también se establece acá que se otorga poder especial a determinada persona para que realice la inscripción de la sociedad, modificaciones del contrato, interponga recursos y distintas especificaciones que lo establecemos en este acta constitutiva. Y ahora tenemos el estatuto social. Entonces ya tenemos diferenciado, siempre diferenciar qué es lo que va en el acta constitutiva y qué es lo que va en el estatuto social, cuáles son las cláusulas permanentes y cuáles son cláusulas no permanentes. Entonces, en el estatuto social, ¿qué es lo que vamos a tener? También se vuelve a repetir la denominación y domicilio de la sociedad anónima, el plazo, en este caso el ejemplo dice 100 años a partir de hoy, después el objeto que va a realizar la sociedad. En cuanto al capital, dice que va a estar representado por acciones ordinarias, nominativas, no endosables. Hay distintas clases de acciones, están las nominativas, cuando las preferenciales, están también cuando están mezcladas distintas clases de acciones preferenciales. Entonces, las clases de acciones la vemos en la parte teórica, entonces tienen que saber cada cual cómo son las acciones. Cuando le podemos dar un trabajo práctico, podemos decirle, redacta un estatuto social con acciones nominativas, con fiscalización del consejo o con sindicatura, que suscribe el tanto por ciento del capital, o por ejemplo darle una escritura o un estatuto social y decirle, está bien, por ejemplo, tal que se ponga, por ejemplo, la suscripción del capital en el estatuto social o debe estar en el acta constitutiva. Entonces, en la parte teórica también van a tener cuáles son las cláusulas que van en el acta constitutiva y cuáles en el estatuto social. Ustedes piensen siempre que todas las disposiciones que sean más permanentes deben estar en el estatuto social, porque es más difícil modificar un estatuto social que modificar un acta constitutiva. Entonces, en caso generalmente el capital la suscripción del capital, generalmente hay que ponerla en el acta constitutiva. Pero bueno, seguimos. Entonces, en cuanto al capital, ponemos qué clases son las acciones que van a suscribirse, hasta cuándo pueden ser aumentadas conforme al artículo 188, el impuesto, si van a haber acciones futuras,
Eso se establece también acá. La copropiedad de las acciones, la suscripción de nuevas acciones, cómo van a ser, la mora en la integración de las acciones, si la van a, hasta cuándo tiene para la intimación, cuánto tiene para integrar el capital suscripto, generalmente dentro de los 30 días, si no caduca su derecho. Entonces, siempre nosotros tenemos que saber que el 163 es el que nos establece que el capital se representa por acciones, siempre en la sociedad anónima. ¿Y qué es lo que significa esto también? Que ellos tienen una responsabilidad limitada a esta integración, a las acciones que integran. Después tenemos el órgano de administración. El órgano de administración, ¿qué es lo que nos dice? ¿De quién va a estar a cargo el órgano de administración? Va a estar a cargo de un directorio. Este directorio está compuesto por el número de miembros que se fija en la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de determinada cantidad de directores titulares y determinados suplentes. Entonces, acá ya se establecen cómo todo lo que rodee cuando asuman a su elección o en caso de vacante, todo esto tiene que estar establecido acá. Son reelegibles, cuánto van a permanecer en sus cargos, cuánto duran en sus funciones, que generalmente son 3 ejercicios, y que permanecerán en sus cargos hasta la próxima asamblea donde se designan sus representantes. Entonces, acá especificamos cómo va a ser el órgano de administración de la sociedad. Luego, su representación. Esta representación social está a cargo del presidente o el vicepresidente en caso de su ausencia, que puede ser 2 o más directores que pueden tener la misma representación, previo siempre a aprobación del directorio o de la asamblea ordinaria de accionistas. El uso de la firma social siempre estará a cargo del presidente o el vicepresidente en su caso. También hablamos, como ya venimos diciendo, el órgano de fiscalización que se debe establecer. Se prescinde de sindicatura, dice en este caso del ejemplo, por lo que la fiscalización será ejercida por los accionistas conforme al artículo 55 y 284 de la ley. ¿Qué es lo que ya hablamos de esto? Que tenemos distintas maneras de fiscalizar: individualmente, por una sindicatura a través de un síndico, un titular y un suplente. Una comisión fiscalizadora también puede ser, que pueden tener 3 titulares y 3 suplentes, o también el consejo de vigilancia. En este caso, que lo que se hace es simplemente la fiscalización individual, porque está a cargo de los accionistas. El artículo 55 nos da todas las opciones de fiscalización que tenemos. Luego, en el artículo, seguimos, en el 12º, establece las asambleas, cuándo van a ser, cuándo se convocan. Dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio, una asamblea ordinaria se establecen en los plazos que establece el 234, 237, 243. Entonces dice que anualmente después de los 4 meses de cierre de ejercicio se debe convocar a una asamblea ordinaria. Las convocatorias a las asambleas ordinarias y extraordinarias se realizan siempre mediante publicaciones en el boletín oficial, y se explican los temas a tratarse. Lo vamos a dar específicamente, lo vemos en la parte teórica, cuando hablamos que se tratan en las asambleas ordinarias y el quórum y todo eso. También establecemos los estados contables y la distribución de las utilidades. Al cierre del ejercicio social se debe confeccionar los estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. Esto lo explicamos también, cómo se realizan, quiénes tienen que llevar los estados contables y cómo se distribuyen las utilidades. Acá también tiene que estar en el estatuto social dispuesto de qué manera se va a hacer esta distribución de utilidades y en qué fecha se realiza el estado contable. Después, 15º, la disolución y liquidación de la sociedad. Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales del 94, se procede a su liquidación por el directorio, cancelando el pasivo, realizando el activo, reembolsando el capital con las preferencias que se hubieran establecido. El remanente se distribuirá entre los accionistas. Este es un caso común de sociedad anónima. Luego, una vez que se termina de hacer el estatuto social de la sociedad anónima, hay que redactar el aviso del boletín oficial. Esto puede ser un ejemplo porque también podemos pedir un práctico en donde, digamos, realice un aviso de un boletín oficial
de una sociedad anónima, de la constitución de una sociedad anónima. Así es el aviso, este es el ejemplo que dice: por un día, escritura, folio ante el notario, la escritura en donde se realizó el domicilio, el capital, todo. Es una breve descripción de todo lo que establecimos en el Estatuto Social y en el Acta Constitutiva de la Sociedad.